no escribes algo? Aprovechando que está el maestro Arditi, y entonces pues me puse a escribir y escribí estas 3 pequeñas piezas, son chiquitas, 3 piezas chiquitas, que se hicieron, te digo, en 3 días, 2, 3 días, y fueron revisadas, con el afán de que las revisara el maestro Arditi. Él las tocó, hizo una grabación de cortesía con las piezas que seleccionó, y por ahí debe andar una grabación que me gustaría mucho encontrarla. Sería fantástico. Entonces están hechas, como se dice vulgarmente, sobre las rodillas, Sí. y para presentarlas, pero me llama la atención y quisiera preguntarte en el sentido de que tenías al maestro disponible, así es que tenían como la posibilidad de escribir música muy idiomática para el instrumento, para el violín. Entonces, ¿cuál sería la característica en estos términos de las obras, de los caprichitos? Sí, bueno, mira, yo no estaba muy imbuido de las técnicas extendidas que le llaman, o expandidas, o sea, el uso de los instrumentos tradicionales con estos nuevos hallazgos, ¿no? De golpes de arco, de armónicos, en fin, de toda la nueva técnica que se ha desarrollado sobre el instrumento del violín. Entonces, pues digamos que hay un lápiz ahí más o menos tímido, ¿no? O sea, pero porque no le iba a entrar yo algo que no conocía de plano, ¿no? Entonces, traté pues sí, de buscar algunas características de color, de timbre, el uso de pizzicatos, de los diferentes pizzicatos, con mano izquierda, labarto, diferentes tratamientos con el arco, armónicos, cosas de ese tipo, que son más o menos convencionales, pero el lenguaje sí es un lenguaje atonal, ¿no? Cuya interválica, pues bueno, es disonante básicamente. Ok, entonces una escritura, pues sí, de estos tiempos. Y bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros, quiero preguntarte del resto de las obras, aunque no se toquen hoy. Sí. La del programa número 12 es el canto a 3 para violín, violonchelo y piano. Sí. Esa obra surgió, es muy antigua, es del año 83, cuando yo era estudiante en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara y simultáneamente en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara. Entonces la escribí con la intención de que la cantara un coro de voces blancas y órgano, y es una canción un arrullo navideño, ¿no? Pero entonces esta canción, a sugerencia de Marta García Renart y el trío Simaya, que constituyó con Silvia, me acuerdo cómo se llama, la del cuarteto White, y una chelista de Guadalajara, me dijeron, queremos tocar algo, y dije, no tengo nada, y me dice, pues arregla algo. Entonces arreglé esta, y ellas la bautizaron como Canto a 3, ¿no? Entonces, y es para violín, cello y piano. Y finalmente... El divertimento también está en el segundo. Esta es muy divertida, como lo dicen, ¿no? Esta fue un encargo del Festival Cervantino de hace muchos años, y aquí dice 7 minutos, las fechas son aproximadas, porque no me acuerdo bien cuándo fueron, pero dura como unos 11 o 12 minutos. Y son varios movimientos pequeños en el cual subyace un plan programático que me sirvió para componerlo, que si quieres luego te lo cuento cuando sea ese programa. No, para no dejar una información que se vaya. Pues sí, pero me llama la atención tus títulos al estilo tipo Silvestre Revueltas, se me hace de repente. Pues es que algo hay. Con el mismo humor, sí. Y bueno, finalmente en el tercer programa, creo que ya vamos a empezar, ¿no? Nada más para mencionarlo, se van a presentar los canciones e interludios. Sí. Una revisión, es así reciente. Sí, esta serie no es un ciclo, o sea, como se entienden los ciclos de Líder, que están unidos por un motivo poético que los forma. Estos no, son una colección de poemas pequeños que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Entonces por eso es más bien una serie. Y esta se llama Canciones e Interludios porque son canciones pequeñas, y cada vez que se compone una canción, hay la obligación, yo me fijé la obligación de componer después un pequeño interludio e ir alternando piezas instrumentales con piezas cantadas. Entonces, es más largo, ¿no? Aquí se escogieron estas piezas, pero hay más canciones y más interludios, o sea, y digamos que es una serie de composiciones que he estado componiendo a lo largo del tiempo, o sea, entonces por eso están tan distintas, tan disímbolas sus estéticas y las técnicas con las que trabajé cada uno de
de los interludios y de las canciones, ¿no? O sea, al parecer esto sería como una especie de piñata, no por todo lo que, pero no, sí resulta, parece que los interludios hacen muy bien su papel de separar las canciones, donde la importancia es el texto poético, ¿no? Los poemas son de Paul Claudel, de dos de ellos, de Vera Muench, la esposa de Gerhard Muench, un poema dedicado a él, de Vicente Huidobro, y hasta ahí. Entonces eso va a ser muy interesante de escuchar. Y bueno, pues te agradecemos mucho que hayas tenido el tiempo de estar aquí para platicar con la gente de Radio Universidad de Guanajuato. Y bueno, finalmente, pues para ti, ¿qué significa ser el compositor residente de la Sinfonieta? No, bueno, pues es una distinción de parte de Juan Trigos, del propio museo donde yo laboré tanto tiempo y ayudé a construir el ciclo de música de cámara. Y pues me siento muy halagado, o sea, agradezco mucho la distinción de Juan, del museo, de Onofre, de todos los músicos. También me da mucho gusto que algunos de los que van a interpretar han sido alumnos míos en años pasados, ¿no? Entonces, pues bien. Muy bien, pues estamos entre amigos, así es que muchísimas felicidades, Carlos Vidaurri, por esta puesta al día de tu obra. Es un gusto poderla escuchar. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir adelante presentando este programa que esta noche se integra, además de la obra del maestro Vidaurri, de los 3 caprichitos para violín solo. También tenemos 2 cuartetos de Sergei Rachmaninoff. Y yo decía que es pues toda una oportunidad poderlos escuchar en vivo, porque bueno, recordemos que Rachmaninoff era recordado y reconocido en su tiempo principalmente por 2 de sus facetas como músico. El virtuosismo como pianista, era un pianista virtuoso que giró y dio vueltas por el mundo, tocando, interpretando obras suyas y otras obras, y también como compositor, desde luego, de música sinfónica, de conciertos. Y no es que no tenga música de cámara, hay sonatas, pero cuartetos de cuerdas no es lo común, y de hecho son 2 piezas que él construyó en su juventud, y se especula que realmente no era como el formato más cómodo para él, puesto que ambas están inconclusas, o sea, nunca las terminó. Es un poco demasiado conjeturar para mi gusto pensar si esa es la razón o no, pero el hecho es que él era joven y las construyó a medias, digamos. Entonces tenemos el cuarteto número 1, escrito en 1890, tiene 2 movimientos nada más: romance, que es un andante expresivo, y scherzo, que es un allegro. Después de escuchar los 3 caprichitos del maestro Vidaurri, vamos a poder escuchar el cuarteto número 2 de Sergei Rachmaninoff, escrito unos años antes incluso que el cuarteto número 1. Ese tiene también 2 movimientos, que son un allegro moderato y un andante molto sostenuto. Esos son los 2 cuartetos de Sergei Rachmaninoff, y los 3 caprichitos de Carlos Vidaurri estarán en medio de estos 2 cuartetos. Después del intermedio vamos a poder escuchar una obra de Wolfgang Amadeus Mozart, su quinteto en la mayor, quinteto para clarinete, en los movimientos, en 6 movimientos. Y bueno, para esto tenemos la presencia de los solistas de la Sinfonieta del Museo Iconográfico El Quijote esta noche. En el clarinete solista estará Fernando Aguirre, y en la pieza solista de violín del maestro Vidaurri tendremos a Luis Andrés Tobar Gómez. Como parte de los cuartetos estarán además Luz Aida Ponce Torres en el violín segundo, Yamila Robinskaya en la viola y Mikhail Robinsky en el violonchelo. Entonces están haciendo ahorita, si ustedes alcanzan a escuchar en el sonido ambiental, están haciendo la presentación de este ciclo de la Sinfonieta MIC, dado que en esta ocasión estamos iniciando la temporada de invierno, la primera temporada de 2023. La Sinfonieta MIC ya ha hecho varias temporadas. La primera sucedió, si mal no recuerdo, antes de la pandemia,
o en el año de la pandemia, pero alcanzó apenas a presentarse porque justamente en el mes de marzo, se dio el cierre de actividades. Después hubo que esperar y regresó el año pasado, en 2022, para hacer los siguientes programas. Así es que nos da mucho gusto que se siga realizando esta presentación de este ensamble, que es un ensamble que va creciendo y disminuyendo y se va conformando de acuerdo a la programación de cada temporada. Y yo quiero hacer énfasis en que la programación, la construcción de la programación, en el caso del maestro Juan Trigos, que es el director titular y también el director artístico de este ensamble, siempre es un trabajo elaborado con conciencia. Es decir, la programación que produce el maestro Juan Trigos siempre tiene una intencionalidad, siempre está pensada y construida de una manera integral. Así es que en este sentido también se piensa en los integrantes de cada uno de los programas y pues muchos de ellos se presentan por primera vez como parte de la Sinfonieta MIC, otros ya son, digamos, veteranos. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en el foro de música de cámara de esta ciudad, que es muy importante, que es el Museo Iconográfico del Quijote, un foro que se ha construido a lo largo de los años a través de los ciclos de música de cámara conocidos como jueves musicales, que durante muchos años han reunido a músicos de la ciudad y del país y de más allá del país para presentar música de cámara prácticamente cada semana durante muchos años. Así lo procuraba el maestro Carlos Vidaurri, como él nos lo decía hace un momento. Él fue el curador de estos ciclos, el organizador, y esta tradición de tener música de cámara pues ha enriquecido mucho la propuesta de la ciudad y también del estado a través justamente de las ondas sonoras, a través de Radio Universidad de Guanajuato, que en cada ocasión transmite para ustedes tanto los conciertos del Museo Iconográfico El Quijote, que es música de cámara, como los conciertos de la Orquesta Sinfónica, música sinfónica, y nosotros procuramos así ofrecerles a todos ustedes lo que sucede en estos horizontes de la ciudad de Guanajuato y de las ciudades cercanas. Damos ahora sí ya comienzo a lo que es propiamente el programa número 1 de la Sinfonieta del Museo Iconográfico del Quijote, para escuchar el cuarteto número 1 de Sergei Rachmaninoff en los movimientos Romance, Andante Expresivo y Scherzo Allegro.
Escuchábamos el cuarteto número 1 de Sergei Rachmaninoff en los movimientos romance y scherzo, y ahora se ha quedado en el escenario el violinista Luis Andrés Tovar Gómez, porque va a interpretar a continuación Los tres caprichitos para violín solo, una obra del maestro Carlos Vidaurri Arechiga, escrita hacia 1999, y estamos seguros de que ustedes van a disfrutar esta pequeña obra virtuosa para el violín. Buenas noches, tengan todos ustedes. Acabamos de tocar el primer cuarteto de Sergei Rachmaninoff. Estos dos cuartetos que van a escuchar, el que acaban de escuchar y el que escucharán en un momento más, son obras tempranas del compositor. Las compuso alrededor de cuando tenía 16, 17 años más o menos. Pero bueno, no por ser obras tempranas, son obras menores. Y bueno, como interludio a estos dos cuartetos, voy a tocar ahora tres caprichitos del compositor Carlos Vidaurri, que por aquí estará presente. Son caprichos para violín solo, haciendo una especie de alegoría a los famosísimos caprichos para violín solo de Niccolò Paganini, que fueron un parteaguas en la técnica violinística. Podríamos decir que hay un antes y un después de estos caprichos. Son tres piezas a manera casi de miniatura. Creo que no son lo suficientemente cortas para ser miniaturas, pero casi. En un lenguaje sofisticado, pero con mucha música, con mucho contenido. Entonces, estos son los tres caprichitos de Carlos Vidaurri. Fueron unas piezas que se estrenaron o que se trabajaron con el famoso violinista Irving Arditi, que es uno de los pilares de la música contemporánea, de la música nueva. Y bueno, espero que los disfruten.
El maestro Luis Andrés Tovar Gómez, violinista, ha hecho la interpretación de estos tres caprichitos para violín solo, una obra de Carlos Vidaurri. Dice que 1999 probablemente sea posterior, el propio maestro nos decía que no recuerda con exactitud la fecha, pero es un poco posterior. Y bueno, pues ahora nos preparamos para escuchar el cuarteto número 2 de Sergei Rachmaninoff, compuesto en 1896, revisado después ya en el siglo XX al inicio, y consta también de dos movimientos, allegro moderato y andante molto sostenuto.
escuchábamos era el cuarteto número 2 de Sergei Rachmaninoff, escrito en 1896, tenía él, pues creo que 23 años, tiene 2 movimientos, el Allegro moderato, y este segundo, el Andante molto sostenuto, un movimiento que es verdaderamente singular. Se dice que Rachmaninoff fue el último de los románticos, el último de su nación, pero pues la verdad es que este último movimiento sobre todo suena como muy moderno para la época, es 1896, y es un movimiento que comienza con esta especie de lamento en la voz del violonchelo, y después este tipo de letanía va viajando entre todos los instrumentos, una demostración del dominio de la polifonía del joven entonces Sergei Rachmaninoff, las disonancias también que aportan mucho a la expresión. En fin, fue la participación en esta noche de parte de los miembros de la Sinfonietta Mic en esta primera temporada de invierno de 2023, que son Andrés Tobar en el violín primero, Luzaida Ponce Torres en el violín segundo, Yamila Robinskaya en la viola, Mikhail Robinsky en el violonchelo, y vamos a hacer el intermedio, estamos en el intermedio en esta transmisión en vivo para todos ustedes desde el Patio de las Esculturas del Museo Iconográfico El Quijote. Somos Radio Universidad de Guanajuato, regresamos en un momento.
par de años después y la escribió pensando que la tocara Anton Stadler, amigo suyo y clarinetista muy destacado de su época. Y se están sentando ya los músicos que en esta noche, además de los que han tocado la primera parte del concierto, integran a Fernando Aguirre en el clarinete. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Para finalizar vamos a tocar el gran quinteto de Mozart. Esta obra la compuso para su gran amigo Anton Stadler. Es una de las obras más emblemáticas para clarinete y cuarteto de cuerdas. Bueno, pues que disfruten mucho este quinteto.
escuchábamos el quinteto en la mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, del índice KW 581, escrito en 1789, en 6 movimientos, con la interpretación de Fernando Aguirre en el clarinete, Andrés Tobar en el violín primero, Luz Aida Ponce Torres en el violín segundo, Yamila Robinskaya en la viola y Mikhail Robinsky en el violonchelo, integrantes esta noche de la Sinfonietta Mic, que es un ensamble que va cobrando forma y figura de acuerdo a los programas que se van presentando, y este es el programa número 1 de la temporada 1, de la temporada de invierno del 2023 de la Sinfonietta del Museo Iconográfico El Quijote. Y están recibiendo los músicos esta noche los aplausos del público que se ha reunido en el Museo Iconográfico El Quijote. Estamos transmitiendo desde el Patio de las Esculturas, un foro que a través de los años se ha constituido en un foro preferente para la música de cámara en la ciudad de Guanajuato. Y bueno, la Sinfonietta Mic es un ensamble y un proyecto liderado por el maestro, compositor y director mexicano Juan Trigos, que es su director titular y director artístico. Y bueno, en esta temporada primera, la figura del compositor residente, que es una figura que también propone la Sinfonietta Mic, con la selección de obras de compositores vivos mexicanos. En este caso es el maestro Carlos Vidaurri, ciudadano de la ciudad de Guanajuato, maestro, compositor que ha formado a muchas generaciones de músicos aquí en la Universidad de Guanajuato y que es también muy cercano al Museo Iconográfico El Quijote. Él fue quien llevó a buen puerto durante muchos años el ciclo de jueves musicales del MIC. Así es que nos da mucho gusto que en esta ocasión él sea el compositor residente. Así es que nosotros estamos terminando ya esta transmisión. Los invitamos a que el próximo jueves, el jueves 2 de marzo, si no mal recuerdo, sí, jueves 2 de marzo, sintonicen con Radio Universidad de Guanajuato o acudan en vivo a disfrutar del programa número 2 de la Sinfonietta Mic en esta primera temporada, para escuchar de Carlos Vidaurri Canto a 3 y un divertimento, y de Ludwig van Beethoven su septeto en mi bemol. Así es que están ustedes cordialmente invitados, y también pueden escuchar los conciertos que hacemos, la transmisión en vivo cada jueves, en este caso desde el Museo Iconográfico El Quijote, y próximamente, cuando sea el momento, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y por cierto, qué bueno que me lo recuerdan, mañana